seguimos conectados hoy viernes como antesala de un fin de semana festivo, es decir, un puente largo porque estamos a mitad de año y ya sabemos que en mitad de año tenemos varios puentes entre junio y julio. Hoy es viernes y es viernes de patos al agua, de tener candidatos presidenciales que son varios los que quieren llegar a la Casa de Nariño. Seguramente esto con el tiempo se va a ir depurando, pero también es viernes de estudios y de un estudio importante, Gonzalo, porque ante una tendencia de legalizar el consumo recreativo de marihuana alrededor del mundo, y de hecho en Colombia estamos y estuvimos mucho tiempo en esa discusión, pues sale un estudio preocupante sobre cómo la marihuana genera que uno tenga mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Pero además yo estoy aterrada porque es un estudio que se hizo en 200 millones de personas, observando 200 millones de personas, me pareció entender. Sí, señora. Es el metaestudio más grande que no se había realizado hasta el momento en cuanto al tema del consumo de cannabis. Fue publicado en la revista Heart, fue realizado en este caso por diferentes universidades, pero sobre todo basada en la Universidad de Toulouse como gran casa de estudio que llevó a cabo la investigación. Camila, el estudio fue realizado, como usted bien dice, o el metaestudio o el metaanálisis se hace en base a datos de 200 millones de personas, en su mayoría personas que están entre los 19 y 59 años de edad. Los resultados son drásticos y se los voy a dar de manera directa y clara. Quienes consumen cannabis tienen un 29% más de probabilidad de sufrir un infarto y un 20% más de padecer un accidente cerebrovascular. Y el hallazgo más importante también, Camila, es que la mayoría de las personas que consumen cannabis la consumen fumándola, lo que genera compuestos tóxicos similares al del tabaco. De manera clara se lo dejo así, en resumidas cuentas. A mí me pareció aterrador que fuera un estudio tan grande, 200 millones de personas en observación para pues una sustancia que, digámoslo de manera abierta, desde hace varios años pues se viene discutiendo que debería pues ser libre y recreativa y que la gente tome la decisión de si quiere consumirla o no. Yo le pregunto, que no sé si sea cierto la especulación que estoy haciendo, la marihuana tiene un efecto que en Colombia se le conoce como la monchis, es decir, que a la gente después de fumar marihuana le da mucha hambre y empieza a comer porque es uno de los efectos que tiene esta sustancia. ¿Eso tendrá que ver con el tema de la enfermedad cardiovascular o nada que ver? Nada que ver, al menos en el estudio, en el informe no hablan de eso, ¿no? De lo que puede generar el consumo de cannabis con respecto a la alimentación, sino de los efectos secundarios que pudiese generar el cannabis según este metaestudio, que digamos para los oyentes, ¿qué es un metaestudio? Digamos que es la recopilación de diferentes estudios y se hace un gran análisis sobre diferentes resultados. Ahí no se habla de la alimentación, sino de los daños en sí que produce el consumo al ser humano. Me dice un oyente en el 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, que hoy en día uno busca en Google o en Internet o le pregunta a la inteligencia artificial sobre cualquier dolencia que uno tenga y le venden cannabis para todo, para los dolores lumbares, para la cabeza, para el insomnio. ¿Eso tiene que ver o es solo el consumo del cannabis fumado, digámoslo así, Gonzalo? Fíjese que dice el estudio. A la pregunta del oyente, lo que infiere el estudio es que el causante del problema pudiese ser el humo que se genera cuando uno lo fuma. Por eso fui enfático en decir que gran que están ingresados entre... Ay, yo pensaba que ahí está yéndose Gonzalo, se le fue la comunicación. Vamos a ver si podemos mejorarle la comunicación a él, pero a mí sí me pareció impresionante. Este es un estudio del que se está hablando a nivel científico en el mundo entero, por cuenta de pues lo que revela, pero además el tamaño del estudio. Ahorita le tengo otro estudio sobre las enfermedades cardiovasculares y qué puede consumir usted, que lo estoy viendo precisamente en la revista Time, Sebastián, que disminuye de hecho sustancialmente los problemas en el metabolismo y los problemas cardiovasculares. Pero usted tiene un comentario sobre el estudio de la marihuana. Sí, no, sorprendido con lo de Gonzalo, porque evidentemente abusar de ninguna droga es buena, dentro de las duras o más suaves todas tienen un efecto, pero digamos yo siempre pensé que el consumo de marihuana
pudiera ser como el más dócil de todo, dentro de toda la gama de drogas. Me sorprende eso, pero sí creo, Camila, que una de las cosas positivas que traería legalizar todo tipo de drogas es que se sepa a profundidad qué producen, y por ejemplo, cuando no se alteran, sino se llega de manera pura, se sabe exactamente la gente que está consumiendo, que haya más información. Yo creo que es uno de los beneficios, pero sí me sorprende mucho esto de la marihuana. Yo pensé que era más inofensiva, entre comillas, que ninguna droga es inofensiva. Es que precisamente por eso es tan importante el estudio y por eso se está comentando tanto hoy, Sebastián, porque una de las cosas que se ha dicho sobre el consumo de la marihuana es que comparada con otras sustancias psicoactivas es la menos dañina. Y en este caso lo que nos están diciendo es no, usted tiene probabilidades de tener una enfermedad cardiovascular del 20% más que una persona que no la consume si usted consume marihuana. Por eso es que pues la gente, así como usted, está sorprendida, Gonzalo. Sí, o sea, los números son claros. 29% de probabilidad, o sea, de mayor probabilidad de sufrir un ataque cardíaco y 20% de sufrir un accidente cerebrovascular. Usted decía, Camila, bueno, ¿qué puede ser la razón? ¿Es la comida cuando le da el monchi pos consumir cannabis? Y no, Camila. Lo que dicen los miembros del estudio, los analistas, más allá de que esto no lo involucraron en el estudio per se, es que pudiese ser el humo. El humo que se genera en el consumo de ese pito de marihuana. Si bien es cierto, cualquiera de las formas en cómo se consume cannabis puede generar un golpe al ser humano, lo que están diciendo es que probablemente ese incremental de los accidentes cerebrovasculares o los infartos en las personas que consumen cannabis puede ser el humo. Quiero decirle a los oyentes que este es un estudio que se llevó a cabo, o este metaestudio se llevó a cabo recogiendo diferentes números de Austria, Egipto, Canadá, Estados Unidos, Suecia, Francia, entre el año 2016 y el año 2023. Gonzalo, le pregunto una cosa, pues, y qué pena con los oyentes que sepan pues la respuesta, pero yo no la sé. El estudio tiene una diferencia entre la marihuana que es en cigarro y la marihuana que es vapeada, cuando es en un vapeador. ¿O eso es lo mismo? ¿O el daño es exactamente el mismo? Precisamente ahí lo que infiere el estudio, y repito, es importante destacar su pregunta válida porque el estudio no se enfoca exactamente en el humo que se genera por consumir cigarrillos. No obstante, sí se menciona que el hecho de fumarla puede generar o pudiese ser el detonante de estos números, más allá que el consumo de cannabis per se, según se muestran los números, la redundancia, sí afecta directamente al ser humano. Entonces, para darle una respuesta concreta a su pregunta, Ana Cristina, sí, hay quienes están diciendo, tras los hallazgos mostrados en el análisis, que el consumo de cigarrillo, fumándolo, ese humo pudiese ser el gran detonante de estos números. Y yo supongo, Gonzalo, que eso también tendrá que ver con lo habitual que se consuma la marihuana, ¿no? Porque pues obviamente si una persona consume una vez, no creo yo que vaya a tener estos riesgos, sino lo habitual. Y como parece una droga pues más inofensiva con respecto a otras como la cocaína, pues sí hemos visto un consumo más asiduo en los colombianos. Y sobre esto, Camila, yo hace rato vengo preguntándome qué tan consumidores nos hemos vuelto en Colombia, porque realmente cuando uno va a alguna plaza pública, este fin de semana, por ejemplo, estuve en Medellín y el olor a marihuana era constante y casi que en todo estuve por ahí en Provenza y en estas partes el olor a marihuana era impresionante. Entonces yo creo que en Colombia nos hemos también convertido un poco en consumidores, no solo en productores, que era nuestra fama mundial, lo seguimos siendo por supuesto, pero ya estamos más consumidores, y siento que aquí las autoridades encargadas de ello no están muy atentas a lo que está sucediendo en Colombia. Acá tengo un reporte de Bogotá, solamente este consumo es en Bogotá de 2022 porque no encuentro uno más actualizado. 371.086 personas reportan haber fumado o consumido el último año de ese 2022 marihuana, y de ese porcentaje, de ese número, Camila, el 40% son personas con algún tipo de dependencia, y esto solamente hablando de marihuana, porque realmente el tema de la cocaína yo también creo que está disparado en consumo aquí en Colombia. Jennifer, con base en esto que nos dice Gonzalo, a mí me queda una inquietud, porque Gonzalo nos está hablando del humo, o sea que no es solamente la persona que está fumando, sino que podemos hablar de fumadores pasivos, o no, Gonzalo, es decir, si es el humo, porque siempre lo que se dijo del fumador es que pues tiene un perjuicio el fumador, pero también hay fumadores pasivos, la gente que está casada con alguien que fuma todo el día, pues tiene ese daño, así no fume,
personalmente, pues si la pareja de uno todo el día está fumando, pero lo que usted nos está diciendo, yo creería que entonces también dice algo el estudio sobre fumadores pasivos, ¿o no? Sobre todo sobre los fumadores activos, quienes consumen directamente el cannabis a través del cigarrillo. ¿Hizo el estudio? Señora. ¿Quién hizo el estudio? ¿Qué universidad, Gonzalo? Que aquí vamos a ver. Universidad de Toulouse, también está Universidad de California, pero sobre todo la Universidad de Toulouse. Y este estudio, además, Ana Cristina, secunda a otro estudio que se había publicado en el mes de marzo, realizado por la Universidad de Boston, que involucraba a 4.5 millones de personas, que también anunciaba en aquel entonces, o sea, 3 meses atrás, que el consumo de marihuana, sobre todo si se consumía fumándola, incrementaba drásticamente la posibilidad de que usted sufriera un infarto. Pues ese estudio que se publica y que hoy pues tiene las miradas de muchos medios de comunicación a nivel internacional es lo que sorprende hoy en términos medicinales, los efectos del consumo de cannabis recreativo en temas cardiovasculares.